Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Gracias para participar en este primer congreso interdisciplinario sobre manejo hemático del paciente, especialmente al doctor Augusto Pérez Calatayud, quien me invitó al mismo. Brevemente haré una presentación de lo que será la agenda. En primer lugar, voy a platicar respecto a la problemática de los servicios de sangre en dos aspectos particulares: el uso inadecuado de los productos sanguíneos y los efectos adversos a la transfusión. Después hablaremos un poco de qué esperaríamos de un programa de PBM y al final las conclusiones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la problemática de los servicios de sangre pues es algo que a nivel mundial ha tenido un enfoque amplio. Sabemos perfectamente que los productos sanguíneos pues han contribuido a mejorar y salvar muchísimos millones de vidas cada año. Mejoran la calidad y la esperanza de vida de los pacientes con trastornos potencialmente mortales y posibilitan la realización de procedimientos médicos quirúrgicos complejos. Definitivamente es bien sabido que todos los servicios de sangre a nivel mundial enfrentan un reto importantísimo en, primero, conseguir el suministro de productos sanguíneos suficientes para atender las necesidades de los pacientes y garantizar al mismo tiempo su calidad y seguridad ante las viejas y nuevas amenazas para la salud pública. Realmente la modificación de la estructura de los bancos de sangre se presentó pues desde los 80s. De ser meramente servicios de almacenaje, empezaron a tener otra estructura. Básicamente el problema del VIH, la hepatitis C y la hepatitis B condujo a una modificación notable en este tipo de servicios. Sin embargo, a pesar de que la seguridad transfusional en los aspectos infecciosos ha mejorado notablemente, todavía en muchísimos países las prácticas todavía no son controladas en cuanto a la obtención de sangre ni de plasma, y muchísimas veces pues pueden haber todavía en algunos países problemas secundarios con el VIH por transmisión y de otros patógenos. Esto definitivamente ha enfatizado a nivel de la Organización Mundial de la Salud continuamente la importancia de varias situaciones específicas, como son mejorar la donación voluntaria y altruista, mejorar los marcos legislativos, normativos y de vigilancia de los bancos. También esto enfocado básicamente a todos los sistemas de calidad y de políticas de todos los procesos de obtención, preparación, almacenamiento y suministro de los productos sanguíneos. Definitivamente hay un incremento en la necesidad del apoyo transfusional a nivel de todas las áreas. Muchos aspectos desde el punto de vista médico y quirúrgico pues requieren el apoyo para muchísimos pacientes. Desafortunadamente hay tasas de donación que son menores al 1% de la población. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo mínimo para poder dar el aporte adecuado a los tratamientos que requieren sangre. Esto viene emparejado pues a la menor posibilidad de tener donantes, básicamente por dos cuestiones importantes. Una, el envejecimiento de la población, y dos, los criterios de selección que se hacen mucho más estrictos a medida que se van conociendo muchísimo más las posibilidades de problemas de transmisión o de otros efectos colaterales por la sangre. Otro aspecto también sumamente importante es en muchos países el almacenamiento y transporte inadecuado de los productos sanguíneos, la obtención de donantes no seguros idóneos y la mala gestión de las reservas de sangre definitivamente han conducido a una pérdida anual de más de 2 millones de unidades de sangre, esto enfatizado en el año 2009, lo cual pues definitivamente reduce muchísimo más la disponibilidad de productos sanguíneos para atención y apoyo transfusional.
Otro aspecto muy importante en los servicios de bancos de sangre son el desperdicio del plasma. La mayor parte del plasma recogido en los países desarrollados es fraccionado y hay poco excedente para poder dar apoyo a otros países. Y cuando llegan estos excedentes como hemoderivados, pues los mismos tienen un costo muy elevado derivado precisamente de toda la tecnología y el transporte y demás que se tiene que hacer. Sin embargo, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, gran parte del plasma recogido es considerado como material de desecho y destruido, lo cual es lamentable porque pues, no existe una buena obtención, conservación del producto y además existe una situación de falta de tecnología apropiada para poderlo fraccionar, controles y prácticas adecuadas también para llevar un efecto adecuado en la fabricación de los hemoderivados. Entonces, México no se escapa de esta situación y tenemos muchísimo problema respecto al desperdicio de plasma que pudiera ser utilizado adecuadamente si se pudiera contar al menos con una buena conservación del producto de acuerdo a las prácticas adecuadas del mismo. El uso inapropiado de los productos sanguíneos también es otro punto básico en el quehacer diario de los bancos de sangre. Realmente hay pocos estudios que establezcan que la prescripción es excesiva tanto en países desarrollados como países de desarrollo, pero esto se da continuamente. Y esto es derivado básicamente de las prácticas poco transfusionales que pueden ser inadecuadas. Muchas de ellas, las transfusiones son innecesarias y las prácticas clínicas no son seguras y esto pues compromete mucho la disponibilidad y la seguridad y presionan muchísimo a los bancos de sangre por tener un mayor número de productos para poder sostener a los pacientes. Esto también pues expone definitivamente y lamentablemente a sufrir reacciones adversas a la transfusión, muchas de ellas cuales son graves, que incluso pueden terminar en la muerte de los pacientes derivados de estas reacciones secundarias. Todo esto pues presiona, como les comentaba, muchísimo a la disponibilidad de los productos sanguíneos para los pacientes que lo necesitan en realidad y hace el contexto de los productos sanguíneos pues difícil en muchas ocasiones para poder tener un buen margen para poder dar el tratamiento. El uso inapropiado de los productos sanguíneos es un problema mundial, tanto de países desarrollados como no desarrollados. Aquí traigo algunas comunicaciones que me parecieron interesantes. Dos mexicanas de los años de 1999 y otra de 2004, en la cual estos colaboradores, estos autores de estos artículos ven, por ejemplo, que el plasma fresco, ellos han encontrado de 290 productos que el 3.7 solamente eran adecuados, refiriéndome exclusivamente al plasma fresco. Al igual, un estudio del Centro Nacional de una Auditoría Transfusional realizada en el año 2004 estableció que prácticamente de un total de 849 solicitudes, la indicación adecuada fue pues prácticamente el 45% de los productos fue adecuada para el uso. Asimismo, hay otras comunicaciones internacionales como esta del 2011, en donde los panelistas, después de hacer una evaluación de las indicaciones transfusionales, establecieron que pues prácticamente puede ser que hasta un 59% de las transfusiones pudieran ser no adecuadas para el uso transfusional, derivado de un panel de expertos estas conclusiones. También el grupo británico
ha establecido también una serie de premisas al respecto, donde nos comentan cómo las transfusiones de diferentes productos sanguíneos y en algunas condiciones clínicas específicas, basados ellos en sus guías y estándares de auditoría, pues se han considerado como inapropiados, ¿no? El número de casos auditados es bastante en diferentes hospitales y en diferentes años. Y vean ustedes cómo realmente el producto, el glóbulo rojo, por ejemplo, en términos generales, en el estudio del 2002, estableció que hasta un 19% podían tener una transfusión inapropiada o sobre transfundirse en un 29%. En el estudio del 2007, pues encontraron que 48% de los pacientes no eran adecuados. Igual, para patologías con sangrado de tubo digestivo, el uso de plaquetas, por ejemplo, el 42% no fue lo adecuado, ni el plasma fresco. Y, por ejemplo, en plasma fresco en niños, vean cómo hasta un 62% en infantes, en niños pequeños, pues tuvo no una indicación precisa, al igual que las plaquetas y los crioprecipitados. Entonces, como comentábamos, el uso inapropiado de la sangre no es un problema único de los países en vías de desarrollo, sino está a nivel mundial. Otro problema importante y del mismo grupo británico de hemovigilancia, vemos como su sistema de alerta de efectos adversos a la transfusión pues es importante, como los problemas que nosotros podemos evitar afortunadamente en un momento determinado, son los efectos adversos o errores, y vean ustedes que pues prácticamente son los que más condicionan problemas a nivel transfusional, al igual que otro tipo de problemas como las reacciones febriles no hemolíticas, que también nos pueden dar problemas que pueden ser relativamente pues no prevenibles, y los rangos intermedios como el TRALI, el TACO y las aloinmunizaciones, pues bueno, son problemas que también se presentan. Sin embargo, llama la atención que los problemas principales son derivados básicamente de errores desde el punto de vista de administración. Entonces, este también es otro tipo de los problemas que se enfrentan los servicios de sangre en la actualidad. Otro problema también muy importante, que son los efectos de inmunomodulación. Se ha establecido en varias comunicaciones la recurrencia de tumores, las complicaciones infecciosas en los postoperatorios, el aumento de mortalidad, sobre todo en los pacientes que han sido transfundidos, al igual que incrementos en la estancia hospitalaria, que pueden ir hasta que una vez en estudios que se han realizado, esta tasa puede reducirse hasta un 25% en pacientes que no son transfundidos. Entonces, todo esto engloba pues la importancia de lo que son los servicios de sangre y los productos sanguíneos, y cuáles son la problemática que nos toca día a día estar conduciendo. ¿Qué esperaríamos de un programa de PMM en los servicios de sangre? Pues básicamente son 4 puntos que yo creo que son fundamentales. 1, reducir la transfusión innecesaria y las reacciones adversas a la transfusión, tanto infecciosas como no infecciosas en los pacientes. Una garantía de mejor disponibilidad de productos para los pacientes que realmente lo requieran, y mejora en los resultados de los pacientes que realmente requieran transfusiones, por ejemplo, los desórdenes de hemostasia. Así, definitivamente también pues la disminución de los costos y definitivamente la disminución de la presión que recurrentemente se tiene al respecto de obtener un mayor número de sangre, que a últimas fechas ha sido muchísimo más, se ha incrementado demasiado por la poca disponibilidad de donadores ante la epidemia del COVID. Definitivamente la reducción de costos pues es un punto importante que también el programa de PBM
apoyaría muchísimo a lo que son las áreas de los servicios de sangre. Así, por ejemplo, esta gráfica también del grupo inglés establece también cómo los costos, el número de unidades transfundidas del 2000 al 2016, pues bajó considerablemente hasta un 3.8% una vez de haberse implementado los programas en este sentido. ¿Qué debemos de fomentar también los servicios de transfusión de sangre ante la situación de PBM? Pues definitivamente toda el área clínica y todos los hospitales pues debemos de tener un mayor número de soportes administrativos para poder evaluar continuamente y establecer qué son los condicionantes más necesarias para que el programa trabaje en forma adecuada dentro de una institución. El entrenamiento y la educación al staff clínico es lo fundamental. Yo creo que en la parte pues académica y de el médico, la educación del mismo y su entrenamiento pues nos favorecerá mucho para los sistemas de PBM y el uso racional de la sangre. La infraestructura y el soporte hospitalario pues, serían importantes para todos los puntos fundamentales de atención a los pacientes y sobre todo trabajar en las guías de accesibilidad a las guías transfusionales. Es importante también que todo una vez que se echen a andar las guías, tengamos una retroalimentación de efectividad y evaluación de las transfusiones con el fin de si el programa va marchando de forma adecuada o no. Las estrategias también para optimizar el soporte transfusional durante la fase pre, trans y post son importantes que también se consigan. Y obviamente ayudarnos con otro tipo de recursos tecnológicos que pueden adherirse para las políticas transfusionales, como son las guías incluidas en las órdenes transfusionales, cuando nos permitan por los sistemas electrónicos poder hacer algunos algoritmos de trabajo. Entonces, estos datos pues, nos pueden ayudar muchísimo para poder establecer este tipo de situaciones. En general, creo que un programa de PBM pues definitivamente pues mejorará muchísimo los servicios nacionales de sangre. Sin embargo, también los servicios nacionales de sangre deben comprometerse en la implementación de los mismos y dar seguimiento a los programas con el fin de que estos marchen adecuadamente. Es muy importante que haya sinergia entre los servicios de transfusión y las áreas clínicas y quirúrgicas, ya que solamente así podrá ser un proyecto exitoso y esto solamente se podrá dar a través de la educación de los médicos en formación o los médicos ya tratantes, para que sean convencidos de que la transfusión puede tener otras alternativas para el manejo de los pacientes. Definitivamente al mejorar la transfusión y el uso adecuado, pues vamos a tener disminución en los efectos adversos porque vamos a disminuir las transfusiones. Y obviamente esto nos dará una mejor disponibilidad de los productos sanguíneos para otro tipo de patologías que realmente la requieran, sin tener tanta presión en el aspecto de una gran cantidad de demanda. Y obviamente, pues, y algo muy importante que debemos de considerar es la disminución de los costos de producción y tratamientos de los efectos secundarios. Es bien sabido que uno de los puntos más importantes o de los laboratorios más costosos a nivel de una institución son los bancos de sangre. Definitivamente la disminución de estos costos pues, nos podrá dar la oportunidad de poder ayudarnos desde el punto de vista de costeos para hacer rendimientos muchísimo más adecuados en el dinero, que definitivamente pues nunca está por demás en todos los aspectos de lo que son los aspectos de tipo médico. Entonces, bueno, sería mi presentación.